Buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y a esta hora estamos en Bonita Radio. Se enciende Bonita Radio para conversar con ustedes, sobre ustedes y sobre todo de lo que usted tiene derecho a saber. Hoy es 10 de enero del 2022 y estamos en el segundo programa. Dije que era el primero, pero no. Somos el segundo programa del 2022 después que despidiéramos el año 2021 y comenzáramos un año intenso, sobre todo en COVID-19. La pandemia no nos abandona, todavía hay un repunte de la variante Omicron Delta que mantiene sobre todo a los mayores, a los adultos mayores, mayores de 60 años, en un gran riesgo de contagiarse con esta variante que dicen que por lo menos 50 a 60 veces más contagiosa que las otras variantes en términos del COVID-19. Vamos a hablar sobre COVID, vamos a hablar sobre lo que está pasando entre el Ejecutivo y el Legislativo con relación al nombramiento de un juez del apelativo, Robert Rodríguez Casillas, para ocupar la vacante de Anabel Rodríguez en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Vamos a hablar de los amigos, vamos a hablar de lo que usted quisiera que los amigos lograran, versus un juez que tiene una carrera judicial que no se conoce, por lo menos desde el punto de vista de la opinión pública, y que, como bien dice un amigo que me parece que hizo el acercamiento más en términos de el momento en que estamos para hacer análisis de ese nombramiento, más honesto, tendrá que explicar el juez Rodríguez Casellas algunas de sus decisiones en las cuales no toda la comunidad legal está de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un juez que viene de la mano del Partido Nuevo Progresista, con excepción del ascenso que le dio al Tribunal Superior Sila María Calderón cuando lo nombró en el último término, en el último tiempo de su carrera de la gobernación. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar también sobre lo que está pasando en la posible agenda legislativa que tenga tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico en esta nueva sesión. Y sobre todo vamos a hablar de Edward O'Neill y la posibilidad, como dicen las encuestas preliminares que se han hecho allí en Guaynabo, de que se alce como candidato, como nuevo alcalde de Guaynabo, después que se arrestó por corrupción al incumbente y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero. Antes, como siempre, vamos a los anuncios importantes. Compartan, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Por ahí está todo el mundo: Rosa Ureña, Cintia Rosario, Ed Méndez, Elba Sierra, Sandra García y mi amigo Egui Aguiar desde la diáspora, Rafael Avilés Rodríguez y Josian Ortiz. Qué bueno que estás por ahí, Josian, y felicitaciones por ese merecido premio, por lo menos que estás finalista en una premiación sobre una obra de teatro. Excelente, gracias a todos por estar. Siempre vamos a estar en Bonita Radio Instagram, Bonita-Radio Twitter, Bonita Radio en iVoox, iTunes y Spotify, también en YouTube 24/7. Y no se olviden que siempre están con nosotros Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y la cooperativa Manuel Cero Gandía. Ivette Torres también está por ahí. Buenos días a todos. Félix Hernández desde Memphis. Qué bueno, Tennessee. Qué bueno que está por ahí. Eso es un amigo de la vieja guardia de allá de country. María Adorno también está, Yani Moreno, Irisita. Buenos días y con café en mano, te envidio. Todavía no he tomado café. Después de aquí tengo que ir a Buen Vecino porque tengo que tomarme un shot de cafeína. Bueno, vamos a hablar de COVID-19. Gente, lo del COVID obviamente es algo que venimos arrastrando, venimos manejando 2 años. Decíamos en el fin de semana que nos ha tocado un tiempo difícil, nos ha tocado un tiempo de atender algo que no pensamos que en nuestra vida lo íbamos a atender. Lo han atendido otras generaciones, otros familiares, como fue la pandemia del 18,
Todo es complejo alrededor del COVID. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico ha tenido sus posiciones claras con relación al COVID en algunas instancias. Obviamente, esto es novedoso para muchos y muchas. ¿Dónde estamos en el 2022? El problema del repunte del Omicron ha sido, parece que además de que el país ha bajado la guardia, la gente intenta establecer, y yo en eso leo mucho a Rafael Irizarry y a Daniel Colón, que esto es un catarro, que no es COVID, es un catarro suave. La ciencia ha dicho no lo coja como que es un catarro suave, sigue siendo COVID, y las repercusiones de que este virus lo ataque, lo afecte, son grandes en algunos organismos, como siempre, diferentes en cada uno de nosotros, pero es un virus que ha atacado fuertemente a la población. Hoy estamos en 750 hospitalizaciones, 86 de ellas pediátricas. A mí me llama poderosamente la atención que el Departamento de Salud siga insistiendo en el asunto de la vacunación. Para mí, importante, yo soy de las que la he favorecido, pero yo creo que al Departamento de Salud le queda corta la explicación de por qué la vacunación en este momento de Omicron, en que nuestros ancianos, nuestras personas adultas mayores están yendo a los hospitales y en efecto están muriendo también personas vacunadas, aunque parcialmente vacunadas, porque la mayoría son las que no tienen, de los vacunados que han muerto, que no tienen el refuerzo. Me parece que se queda corto porque ahí hay un cuestionamiento legítimo, sobre todo de los antivacunas, sobre todo de aquellos que se zumban, pero mire que es una cosa que yo nunca en mi vida había visto tantos científicos en Puerto Rico sin haber ido a la universidad. Importante explicar, darle información al país. Damaris Echevarría dice, no es un catarro, una joven de 17 años allegada a mí estuvo en ventilador, sigue en el hospital a más de 3 semanas. Exacto, Damaris. Esto lo ha explicado la ciencia de todas maneras. Daniel Colón, el científico de la coalición científica que trabaja en la Universidad de Yale, puertorriqueño, lo ha dicho. Yo no sé de cuántas maneras, yo no sé de cuántas analogías ha utilizado para traer el asunto del COVID versus el catarro. Pero yo creo que el gobierno se queda corto en no explicar y no poder contestar, o por lo menos no contestar. Yo no sé si es porque no pueden, si no quieren, etc. Esa pregunta es fundamental. Gobernador, perfecto, usted cree en la vacunación, ustedes han entendido y la ciencia ha planteado. Explíquele al país qué dice la ciencia con relación a esos vacunados que han muerto. Y yo les voy a dar, además de las famosas enfermedades preexistentes, condiciones preexistentes. Hablan los científicos, y en este caso fue el doctor Ibrahim Pérez, un ex director de medicina de salud de la capital de San Juan. Ibrahim Pérez estableció que lo que puede estar planteado desde esas personas de adultos mayores que están yendo a los hospitales porque están infectados con esta variante en este momento, COVID en este momento, es la posibilidad de que, en efecto, en este momento en que estamos con una variante tan contagiosa, esas personas de edad avanzada que fueron los primeros que recibieron la primera dosis, puede estar en efecto cuestionada la efectividad por el tiempo que ha pasado desde la primera. Pues eso puede ser una posibilidad. Indaguemos sobre eso. Lo más importante aquí es la información. Y hoy vamos a atravesar este análisis del COVID, la información, la desinformación, con la responsabilidad mediática. Y vamos a ir hasta quizás el tema más importante en términos del que vamos a tardar un poco más en hacer análisis sobre ese tema, que tiene que ver con la nominación del juez Robert Rodríguez Casillas. Y yo los voy a dejar con el tema de la desinformación. Y es tan pronto o tan hace corto tiempo
como unos minutos que estoy preparándome y terminando de editar la presentación de este programa, que una de nuestras internautas, Norma, me envía un mensaje que no lo he terminado, pero que el Papa Francisco en una entrevista dice que son los 4 errores más grandes de los medios de comunicación. Y el primero que establece es la desinformación, las noticias que se dan a media. Y aquí para nosotros el contexto es súper importante. Así que yo creo que ahí hay una posibilidad de que el gobierno haya fallado una vez más en decirle al país cuáles son esas contradicciones que pueden darse. Ojo, partiendo siempre desde la ciencia. Yo creo que el gobierno y el gobernador Pedro Pierluisi lo ha dicho, aun cuando para mí no es consecuente entre palabras y acciones, lo ha dicho en múltiples ocasiones. La ciencia es lo primordial. Lo que pasa es que también trae la economía y entonces ahí se choca y como que se pierde. Dice, ay, qué buena línea, Cintia. Me sorprende el poder que tienen los científicos sin diploma. Estamos cansados de la pandemia, pero no se puede bajar la guardia. Gracias, Cintia. Yo te digo, yo nunca había visto tantos científicos juntos, jóvenes, viejos, de cualquier edad, atravesados por el fundamentalismo religioso. Y vamos a hablar de una de ellas, de Lizy Burgos. En el Capitolio están acampando en contra de la vacuna obligatoria. Yalitza Serrano, gracias. Experimental, Miguel Ángel Díaz Pagán, no sé de qué, pero me imagino de qué estás hablando. Vega Baja continúa sin hospital en medio de una pandemia y el número 1 en contagios. Así es, Luigi. Luigi Cacho, saludos. Porque todas las vacunas son una cada 10 años o cada 15. Ahora me dicen en contra del virus, vamos a tener que vacunarnos cada 3 meses. Sigue el país de los ridículos luciendo bien en el circo, dice Joel. Las iglesias diciéndole a sus feligreses que no se vacunen. Pues vamos a ver. Desmiente y crea una falsa seguridad de gente usar mascarilla, lavado de manos y evitar aglomeraciones. Totalmente de acuerdo, María. Yo insisto en las medidas de prevención. Si usted no cree en la vacuna, más vale que se encierre y no salga. Si usted cree en la vacuna y se ha vacunado, como quiera la prevención entre las no aglomeraciones, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico es como que sine qua non, obligatorio. Ya lo que me da risa es el tema del COVID. Ahora la variante es una mezcla de Omicron. ¿Qué van a hacer? El cuarto búsquer, el quinto, continuar discriminatorio, continuar jugando a la salud. Yeli Joel, yo estoy, si esa es tu posición, lo más importante para mí es hablar desde la ciencia y no del que me dijeron y de lo que yo creo y de lo atravesado que está el asunto económico aquí, porque el asunto económico está atravesado, no en este tema, en muchas cosas. Pero yo creo que aquí hay un asunto de salud pública que tenemos que trabajarlo desde la salud pública. Ni le admito, ni le doy credibilidad al gobernador cuando habla exclusivamente de la economía y no está hablando de lo que es importante para el país, que es la salud pública. Y en ese sentido hay otro análisis que también podemos hacer. Como tampoco me parece justo decir que los internautas o las personas que ahora quieren venir a establecer cuál debe ser el protocolo, porque es que la farmacéutica se quiere hacer más rica, etcétera, etcétera. A mí tráigame información con evidencia, sobre todo en el caso de la salud pública desde la ciencia. Y ahí podemos empezar a discutir el tema con más profundidad. Y voy a decir algo que también tiene que ver con este asunto del COVID en 2 vías. Por un lado, ayer Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara, dijo que Lizy Burgos estaba positiva al COVID y que no puede ir a la legislatura de Puerto Rico porque resultó positiva de 205 personas que trabajan en la legislatura, incluyendo legisladores que le hicieron la prueba el pasado sábado. Lizy Burgos está positiva. Y Lizy Burgos es esta legisladora que desde el primer momento en que Wanda Vázquez Garcet en el 2020 ya era candidata, hablaba de todo lo que tiene que ver con el asunto de las órdenes ejecutivas,
decía que atentaban contra el derecho individual a tomar decisiones. Y aquí Mari Meléndez está diciendo, se ha entrevistado doctores activos donde relatan los efectos adversos de personas, etcétera, etcétera. Mari Meléndez, doctor puede decir cualquiera que es. Yo creo que tú sabes, porque tú me parece que eres una de las personas que ha traído esa información a través del Muro de Bonita. Que uno de esos que se hizo llamar científico que estuvo en la creación de la vacuna, que finalmente se determinó que no era cierto, Malone, fue una de las personas que se estableció a través de las redes sociales que mantenía y con las que mantenía muchísimo flujo de información, desinformación, que había que retirarle esas redes sociales porque lo que estaba haciendo era mentir alrededor y tergiversar las informaciones. Si hay alguien que tiene muchas suspicacias cuando lee, cuando busca información, por saber que las redes están llenas en un 99% y la internet está llena en un 99% de desinformación, esta que está aquí. Así que no me digas que nosotros no publicamos, etcétera, porque por eso es que quiero hablar del caso de Lizy Burgos. Porque nosotros trajimos específicamente el caso de Lizy Burgos, atendiendo una realidad. Usted va a las redes sociales de Lizy Burgos y lo menos que hace es cuestionar las órdenes ejecutivas porque allí se obliga a la gente. Lizy Burgos es antivacuna. De hecho, Lizy Burgos fue una de las que se identificó como que no se vacunaba. Porque Lizy Burgos es de las que cree que Dios la va a salvar de todo, incluso del COVID. Lizy Burgos le dio un retweet a este mensaje que colocó otro internauta en Twitter. Las órdenes ejecutivas sobre el COVID están plegadas de razonabilidad y arbitrariedad desde el día 1. No obstante, cada día que pasa aguantamos más, pues nos venden la emergencia por todos lados y que la única estrategia para combatirla es la renuncia a nuestros derechos. Yo coloqué un mensaje en nuestras redes que decían precisamente que Lizy Burgos estaba positiva al COVID cuando era a la vez, porque participó el 31 de diciembre en una de esas actividades del famoso campamento de antivacunas que está allí frente al Capitolio. Y la persona que está en la foto con Lizy Burgos me puso un mensaje privado, pero también en el muro de Facebook, que establecía que ella no es antivacuna, pero estaba allí en esa actividad. Que ella lo único que estaba cuestionando era la inconstitucionalidad. Miren, para empezar, que me parece fantástico que ustedes quieran ejercer la misma propaganda y la misma demagogia que ejerce el gobierno de Puerto Rico cuando dice que no dice una cosa, pero que dijo eso mismo. Cuando desde la mentira se repiten las mentiras para que el país se lo crea, que aparentemente ustedes han entendido que esa es la estrategia que deben utilizar. Para empezar, seamos honestos y honestas en la discusión pública. Y segundo, que Lizy Burgos no solamente lo ha dicho, que participa de esas actividades sin protección, y ahí están las imágenes de Lizy Burgos en esas actividades públicas, y que ella es bien vocal y bien pública en sus redes sociales. Y yo digo, y es una cuestión de hechos, y el que tenga que refutarlo con evidencia, que lo refute, que Lizy Burgos se fue a una actividad sin protección, cogió COVID y es participante de la retórica, del discurso, de la demagogia, de la propaganda de los antivacunas. Dicho eso, me parece que lo que tiene que hacer la gente de Proyecto Dignidad, entre ellas Lizy Burgos y aquellas personas que son antivacunas, es ser honestos y decir, pues miren, yo soy antivacuna. No me venga con el subterfugio de que usted está velando por el derecho del otro. Porque fíjense, Djokovic, el atleta, el tenista, el famoso tenista, que también es un antivacunas, quería entrar al torneo de Australia. Y en Australia el país le dijo no, porque no está vacunado, porque como tú no crees en la vacuna,
porque el derecho individual no puede estar por encima del derecho colectivo. Y cuando Lizy Burgos tenga la capacidad ideológica, pero sobre todo la capacidad en conocimiento e intelectual de venir a discutir desde la intelectualidad lo que quiere decir el derecho a la intimidad de la Constitución de Puerto Rico, del derecho a la igual protección de las leyes, del derecho que ella dice que ella tiene a escoger versus el derecho de la salud pública, ese día, si atiende las llamadas de Bonita Radio, discutimos con ella. Lo discutimos desde la intelectualidad y la conversación. Con esas estrategias crean confusión, que ese es el plan exacto, Ivonne Padua. Transparencia. No soy antivacuna, pero no le creo al gobierno mentiroso. Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, lo hemos hablado acá. Me parece que hablar de el asunto de salud pública desde la estricta posición de la ciencia versus lo que el gobierno no ha podido ser transparente y por eso es que la gente no le cree, eso es otra cosa. Saludos y a todo el grupo de Bonita, dice Lucy Micheo. Saludos, Lucy. Y entonces ahí es que yo insisto en que tenemos que ser honestos. No se olviden de la desinformación, porque de la desinformación vamos a hablar ya mismo. Mari dice que el campamento está compuesto de personas vacunadas y no vacunadas que están en contra de la imposición dictatorial del gobernador. Mira, Mari, está perfecto. Pero, ¿cómo es posible que insistan en atender un tema desde la desinformación y no son meridianamente claros, ni aquí ni allá? Además, si están compuestos de gente que está vacunada, que se paren y lo digan. Un buen proyecto de comunicación para ustedes sería, miren, vamos a pararnos, yo estoy vacunada, aquí está la evidencia. Yo no soy antivacuna, pero no creo que el gobernador debe imponer que yo tenga que llevar la prueba positiva y negativa. Pues vamos a discutirlo desde el punto de vista, ¿qué país vamos a tener si solamente pensamos en nosotros? El derecho del individuo versus el derecho colectivo. O sea que se infecten todos los demás, menos yo. Bueno, ya yo hasta ahí llego porque no voy a seguir entrando en la discusión de si dan cáncer o no dan cáncer, porque volvemos. Cuando este muro estemos hablando con los científicos, pues le preguntamos a los científicos. De ahí que nos vayamos a la agenda legislativa hablando de Lizy Burgos. La agenda legislativa propone en dos vías. Por un lado, el Senado y la Cámara de Representantes aparentemente se han puesto de acuerdo para establecer la corrupción en el caso de la Cámara, la reforma laboral importante que ustedes saben que se quedó guindando en la Cámara, el Código Electoral, porque en el Código Electoral entonces sí que no hubo ninguna posición de ambos cuerpos y no se vio. El estatus, Dios mío, yo cada vez que veo la cosa del estatus digo, la verdad que esta gente en lo que pierde el tiempo el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, pero bueno. Supuestamente ahí se va a definir la situación política. Comienza el miércoles con la celebración de una reunión en el Senado entre representantes de los partidos políticos para buscar coincidencias. ¡Wow! Desarrollo económico. En este tema se busca velar por mayor agilidad en el desembolso de los fondos federales, evaluar la concesión de incentivos que se le otorgan a las empresas que se establecen en el país. Estamos hablando de las leyes 20 y 22 y la aprobación de una nueva reforma contributiva que cuente e integre las preocupaciones de los sectores económicos. Los sistemas de retiro, gente, por eso yo decía, entre los derechos de los trabajadores y de los pensionados. Aunque hay diversos empleados gubernamentales que exigen un retiro digno, la prioridad en el Senado será atender los reclamos de los policías a través de algunos de los proyectos de ley. Como parte de esa discusión habrá reuniones con la Junta. De hecho, hoy el liderato sindical de algunos sindicatos en Puerto Rico tiene reunión con la Junta de Control Fiscal y su directora ejecutiva y gobierno de facto, Natalie Jaresco.
Un total de 22 nombramientos. Esto es importante porque vamos a hablar de uno de ellos. Los nombramientos están pendientes para la consideración del Senado, entre ellos el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, y la presidencia y presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Y el Código Ambiental, que es súper importante porque por ahí quieren llevarse enredado a media costa en Puerto Rico. El Código Ambiental, unificar bajo un mismo documento 100 leyes que protegen los recursos naturales del país y que en este momento hay muchos de los que se contradicen, o sea, que chocan entre sí. Entre esa agenda, yo creo que es importante que Rafael Hernández Montañez haya hablado de la corrupción. Porque yo creo que Rafael Hernández Montañez, que está pichando para ser un candidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular en las elecciones del 2024, sabe que las autoridades federales van a entrar a seguir discutiendo la corrupción públicamente porque van a traer otros casos de corrupción y es posible que se mojen populares. Y Rafael Hernández Montañez quiere montarse ahí como un defensor de la transparencia. El problema es que Rafael Hernández Montañez no es un político nuevo y va a tener que contestarle al país, o por lo menos a los periodistas, espero yo, contestarle por qué ahora, y el Partido Popular ha tenido la oportunidad de sacar a un montón de corruptos de entre sus filas, y se quedaron ahí al punto de que hoy tenemos un exalcalde acusado. Es cierto que me puede contestar que a nadie le había dicho, o nadie había sacado, nadie sabía que Luis Arroyo Chiqués, el exalcalde de Aguas Buenas, cogía $5,000 al mes de parte de Oscar Santamaría Torres. Pero yo creo que el Partido Popular ha tenido otros ejemplos y se ha quedado bastante en las gradas, mirando lo que ocurre. El presidente del Senado hoy, presidente también del Partido Popular, José Luis Dalmau, ha dicho que nadie es culpable hasta que no se le pruebe. Y que todos esos comentarios de lo que pasa en Mayagüez, etcétera, etcétera, ellos no van a atender eso porque todavía no se ha acusado a nadie. Vamos a ver. Aní Román dice que Fortuño está salivando desde que el corredor del este. Así es. Vamos a ver todos esos... Joel, te pido, no sé si hay un comentario anterior que te insulta, pero te pido que no insultes entre brutos y brutas. Me parece que quien hace eso es Tomás Rivera Chats y yo no creo que tú te quieras pegar a él. Así que yo les voy a pedir que la discusión en el muro tenga de todo, con contundencia, con firmeza, pero sin insulto. El periodista Santiago Gabrielini. Ok, ya Mari, otro día hablamos del asunto. Seguimos. Entonces, en esa agenda legislativa yo creo que es interesante que esté asumiendo el discurso de la corrupción el presidente de la Cámara, estableciendo que le va a dar duro a eso. Que también con relación al COVID, dijera él y Ángel Matos, portavoz de la mayoría, algo así como hay que seguir viviendo y tenemos que estar en la Asamblea Legislativa porque hay mucho trabajo y tenemos que venir a pesar del COVID. Ojo con eso, que no se les vaya a convertir en un asunto de múltiples contagios en la legislatura, porque ahí es que choca el gobierno del 32% que dirige Pedro Pierluisi desde el Ejecutivo y la realidad del COVID y lo que dice la ciencia. Fíjense que la coalición científica, el doctor Colón, el doctor Rafael Irizarry, han dicho claramente lo que es una preocupación en términos de lo que está pasando en los hospitales. Y sin embargo, el gobernador de Puerto Rico, sin ninguna evidencia, señores, dice con la boca de comer que a él le parece que los hospitales no van a colapsar. ¿De cuándo acá el gobernador de Puerto Rico dice que no colapsan los hospitales cuando tenemos hoy más
personas hospitalizadas por COVID que lo que tuvimos en el inicio de la pandemia. 750 personas. Dice Rafael Irizarry, y fíjense cómo atraviesa la desinformación a través de todos los temas que hemos llevado hasta hoy, hasta este momento. La ciencia hay que comunicarla como es, aunque sea inconveniente o incomode. En Puerto Rico desde hace meses tenemos datos que indican que la efectividad de la vacuna mengua. No priorizar, comunicar esta importante información en su momento, ahora está causando daño y confusión. Gente, ¿qué decíamos hace un rato? Ibrahim Pérez, médico, científico, porque hace unos análisis desde la ciencia con la demógrafa Judith Rodríguez brutales. ¿Qué dijo en el fin de semana? Gente, la vacuna mengua. Por eso es que podemos tener el montón de viejos y viejas hoy en los hospitales. Porque fueron los primeros que se vacunaron, aun cuando tengan el refuerzo y su capacidad y su momento en esta época. Es posible que vayan a los hospitales por los resfriados, etcétera, etcétera. Pues ahora están yendo por COVID y son los que están muriendo. Esa capacidad de informar tiene que venir de los oficiales del gobierno de Puerto Rico en el caso de la salud pública. Tiene que tener un relevo importantísimo y un protagonismo de los medios de comunicación. Le están diciendo la verdad los medios de comunicación, estamos barajando las informaciones desde la ciencia, con las fuentes confiables, no todo el que dice que es médico y dice que inventó la vacuna es cierto. Busque quiénes son realmente los que están dando la información. Vuelve a atravesarse el asunto de la desinformación. Lo hablamos en el caso del COVID, Lizy Burgos y compañía. Lo hablamos en el caso de lo que presenta el gobierno de Puerto Rico cuando trae información desde el Ejecutivo. Y ahora se lo vamos a traer desde el gobierno de Pedro Pierluisi y los indultos. Para irnos al último tema, que es definitivamente el choque de poderes y la nominación del juez del apelativo, Robert Rodríguez Casillas, como juez al Tribunal Supremo. En este momento recuerdo que estamos en Bonita Radio, que siempre estamos auspiciados por Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Importante, fíjense cómo estamos en la desinformación. Venimos de un fin de semana que el gobierno de Puerto Rico dice que qué bueno que son los ricos los que están comprando las casas bien caras. Eso dijo el gobierno de Puerto Rico a través de su portavoz principal, el gobierno del 32% representado por Pedro Pierluisi Urrutia. Hablando de información y desinformación. El gobierno de los chustros ahora dice que qué bueno que hay ricos de las leyes 20 y 22 que pueden comprar las casas de 1, de 2, de 3, de 5, hasta de 20 millones. Dicen que se vendió una casa en Dorado. Entonces, estamos ahora en lo que dijo el gobierno del 32% con relación a los indultos. Pedro Pierluisi, fíjense que ya hablamos de la desinformación cuando Pedro Pierluisi, que yo sepa, es abogado, no es científico, dice que el sistema de salud no va a colapsar, porque él espera por fe. Como me diría mi amigo Nolan, es por fe. Por fe, Pedro Pierluisi dice que no va a colapsar el sistema y que él espera que en 2 semanas esos números de hospitalizados bajen. Pedro Pierluisi anuncia hace unas semanas una nueva política de clemencias o indultos desde su gobierno. Recordemos que las clemencias ejecutivas es el gobernador quien único puede establecer a través de la ley de los indultos. Si indulta, si conmuta, rebaja las penas desde el punto de vista de esa clemencia ejecutiva a una persona convicta por algún delito. El gobernador, como dice Ivonne, no ha querido establecer quiénes son los indultados. Si no quiere establecer quiénes son los indultados, la suspicacia nos dice que sabemos que son
o personas bien allegadas al Partido Nuevo Progresista, o amigos del alma, o amigos o familiares de algunos de los que están en el poder, de eso es lo menos que pueden tener. Pero ya sabemos que indultó a una persona que está convicta por delitos relacionados a actos lascivos, delitos sexuales contra menores, etc. Pedro Pierluisi, cuando emitió ese comunicado de prensa, y tenemos las imágenes del comunicado, dijo que la conmutación de las sentencias iba a estar establecida por unas guías que iba a tener el efecto de revertir el proceso de evaluación, concesión de clemencias, de uniformidad, seguridad, imparcialidad y transparencia. Con las medidas implementadas se provee rigurosidad al análisis de las solicitudes de clemencia y se tiene una mayor certeza de que cada uno de los casos ante mi consideración será evaluado utilizando el análisis que consideren todos los elementos. Esto, en principio, colocando a un comité asesor sobre clemencias ejecutivas. El gobernador diciendo, esto no es responsabilidad mía nada más. Es que fulano, sutano y mengano me dijeron. ¿Ok? ¿Quiénes son los miembros del comité? El Departamento de Corrección, el Departamento de Justicia, el negociador de la policía y el juez que atendió el caso. Y van a pedir recomendaciones de todos estos para otorgar la clemencia. Sobre los requisitos, se solicitan conmutaciones. Volvamos por favor al segundo documento. Porque tengo que leerles lo que me parece que es importante, que señala una nota del compañero Oscar Serrano. Para las personas que solicitan conmutaciones y condonaciones de penas, están al haber comenzado a cumplir con la condena y como regla general debe aplicar encarcelados que no disfruten el beneficio de estar en otros programas de reinserción comunitaria. En el caso de las personas que están en libertad bajo palabra, deben haber cumplido un año natural de que se les concedió el privilegio. Es decir, por un lado, el gobierno, esta orden ejecutiva planteaba que las personas deberían estar, en el caso de los indultos, confinadas, versus otros, en el caso de las conmutaciones, que deberían estar en la libre comunidad. De las 5, Oscar Serrano nos señala que hay una media contradicción, porque hay algunos de las conmutaciones que, en el caso del indulto, que está fuera. Honestamente, hay una contradicción ahí. Pero si hay una contradicción o no se entiende lo que el compañero quiso decir en su nota, es que el problema es que no se entiende lo que quiere decir el comunicado de prensa versus la orden ejecutiva. Hablando de desinformación y de lo que nosotros tenemos que traerles a ustedes claramente para poder establecer en qué falla o no falla, o si está súper bien, o si hay una contradicción entre la ley y lo que quieren comunicar. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene este gobierno es el problema de no poder comunicar efectivamente los planes que tiene, si tiene algún plan. La política pública que se desarrolla en la legislatura de Puerto Rico y que el gobierno de Puerto Rico debe ejecutar desde el Ejecutivo, no está bien comunicada. Es posible que tenga un problema en su génesis, que es la política pública que ha querido establecer la legislatura, versus el Ejecutivo. Pero les voy a dar un dato adicional. En un momento en que el Ejecutivo solamente ha pasado 40 leyes, porque 80 de las leyes que están ante su consideración, el gobernador 80 las ha visto, 40 las ha vetado. Entre ellas importantes legislaciones relacionadas con la violencia de género. Pero cuando usted examina lo que el gobernador ha visto, usted no ve una política pública clara. Y de eso es lo que se tratan los análisis profundos. De eso es lo que se puede tratar la desinformación. Decirle al país, Jennifer dijo que consiguió 500 millones. Y no decirle al país que eso que Jennifer dice que se abroga como de ella, es
un appropriation que aprobaron en el Congreso de Estados Unidos que Jennifer no tiene voto. Usted le tiene que decir la verdad del contexto completo al país. Informar versus desinformar. Y el gobierno de Puerto Rico tiene un problema con las clemencias ejecutivas, pero es peor. La suspicacia nos dice que qué pasa, por qué no quiere manejar el gobernador el nombre de esas 5 personas. O sea que el gobernador le quiere quitar el estigma a un agresor de menores, a una persona que tuvo una convicción por actos lascivos, que el gobernador sabe que hay un registro de ofensores sexuales, no solamente en Puerto Rico, es una ley de Estados Unidos, gobernador del país al que usted quiere ser parte. El gobierno no comunica adecuadamente porque no tiene proyectos claros, también puede ser. Entonces, me pregunto, y esta no es una idea mía, esta es una idea de una internauta, de una amiga, que es una ex jefa de agencia del gobierno del Partido Nuevo Progresista cuando Pedro Rosselló era gobernador de Puerto Rico. ¿Quién le hace la proyección pública al gobernador? ¿Quién le hace el trabajo de comunicar? Porque esa persona, que es una PNP del corazón del rollo, que defiende las posturas del PNP cuando está en el gobierno, ha hecho claramente la pregunta. Es que no se entiende, confunden más de lo que aclaran. Esas son las redes y son ellos mismos hablando. El descaro de este gobierno es infinito, dice Lueli. Excuse me, pero este gobierno PNP ya nos ha pasado de asco y rabia. Son corruptos, ineptos y a propósito y a traición, dice Ani. La perrita. Bueno, yo siempre le digo a Verónica que busque foto con la perra. Parece que nos están escuchando todos los días. Digo, yo estoy segura que nos escuchan todos los días. Porque estos días no ha tenido fotos por la perra. Y si ha tenido alguna, que la ponga Verónica, porque sabe que para mí es importante saber cómo el gobernador se pasa con la perra arriba y abajo, estableciendo que esa es su proyección pública y felicitando a los miembros del PNP que cumplen años. Esas cosas yo no las entiendo. Bueno, y yo quiero ir breve a la elección de Edward O'Neill. Nosotros tuvimos una excelente entrevista y si no la ha visto, véala y compártala con el licenciado José Montalvo Trías, quien es un residente, ha sido un residente por 25 años de Guaynabo, pero también un comerciante que tiene mucho que opinar y establecer paralelos y sobre todo historicidad en el caso de Guaynabo y la elección especial que va a haber en Guaynabo el próximo sábado. Ahí están las imágenes de Edward O'Neill haciendo campaña. Yo estoy algunas veces en Guaynabo últimamente. Y miren, como dice Madeline Ramírez, Rivera, las tumbacogos me tienen alta. Esta es la campaña de ayer domingo. Esta es la caravana. La caravana, ahí están las imágenes de los carros, ahí está la gente diciendo, yo voy por el número 5. Edward O'Neill, el hijo de Héctor O'Neill, parece que hoy tiene los mejores números para alzarse como alcalde de Guaynabo. Hay una encuesta que la publican los compañeros del periódico El Nuevo Día, que establece que Edward O'Neill tiene los números entre las personas de mayor edad. Gaider fue el encuestador. Es una encuesta que establece que el 57% estaría con O'Neill y son personas de 60 años o más. Gente, aquí lo dijo el licenciado José Montalvo Trías, porque establece que esos son la gente de O'Neill, el padre de Héctor O'Neill. Dara Miró tendría un 14%, un 13% no sabe, un 11% estaría con Pipi Abreu, Ricky Aponte un 3% y Marigdalia Ramírez 2%. Esto era de lo que habíamos hablado porque la maquinaria, como lo dijo Tomás Rivera Chats, estaría disponible y estaría Héctor O'Neill sacando a su maquinaria a votar. El mejor slip freudiano del año 2022. Realmente fue en el 2021. Mariel dice que excelente entrevista. Gracias, Mariel. Fue muy buena. A mí me encantó. Aquí usted tiene razón, dice Zen. Bueno, no sé. El hospital de Vieques. No, lo del hospital de Vieques es una barbaridad. Y el último tema que viene también de la mano de la desinformación. Fíjense que nosotros hemos hablado de lo que el gobierno nos comunica
de lo que el gobierno comunica que confunde, dicho por los mismos PNP. Robert Rodríguez Casillas es este juez que ha sido un juez municipal, ha tenido una carrera de 20 y tantos años como juez, siempre nombrado por gobiernos del Partido Nuevo Progresista, pero su ascenso a juez superior fue hecho por la entonces gobernadora Sila María Calderón. En el 2011 tuvo un ascenso al Tribunal de Apelaciones y desde ese momento, hace 11 años, es juez del Tribunal de Apelaciones. La primera pregunta que una se hace cuando recibe, sobre todo un comunicado de prensa de un designado a juez del Tribunal Supremo, es cuáles han sido las determinaciones del juez que está en cuestión. La experiencia y su capacidad y conocimiento desarrollado a través del estudio está planteado en ese comunicado de prensa. Y voy a leer en parte porque aquí es donde esto se pone interesante y donde quisiéramos hacer el análisis de, además del choque de poderes que puede atender hoy este nombramiento entre la legislatura de Puerto Rico y el gobierno de Pedro Pierluisi, es precisamente lo que se ha querido comunicar. Rodríguez Casillas tiene es abogado a través de un bachillerato que hiciera en la universidad, un Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico. Tiene una maestría en justicia criminal y otra en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón. Es profesor de justicia criminal y tiene un máster en Derecho Español vigente y comparado de la Universidad Complutense, un diploma de estudios avanzados del programa doctoral de estudios del Derecho Público y Privado del Instituto Universitario de Derecho Comparado de dicha institución universitaria española. Está en el proceso de presentar su tesis doctoral del programa de doctorado de Derecho de la UCM, que es la Universidad Complutense de Madrid. Esto es un comunicado de prensa que no dice nada sobre los casos que haya atendido el licenciado juez del apelativo Rodríguez Casillas. Falla el gobierno de Puerto Rico en presentarle al país un designado al alto foro judicial que no le pueda decir en los casos que han intervenido como juez. No es posible porque Rodríguez Casillas no va allí como una persona capacitada por los estudios, va allí como una persona capacitada por atender controversias legales. Y cuando usted va a hablar del perfil de un juez, usted va a decir, estuvo en el caso de la controversia del Estado de Derecho, de la Constitución, el derecho a la intimidad versus el derecho del país hasta el saludable. Usted lo ve en el contexto de un caso, si lo vio, de pleito de clase. Usted atiende lo que es el perfil de una persona como juez. No es si tiene más estudios o menos estudios, eso es importante. Pero a ese comunicado le falta el nitty-gritty de las decisiones del juez Rodríguez Casillas. Y el juez Rodríguez Casillas, que es una persona que quedó parapléjico después de un accidente cuando era joven, dijo algo importante a mi juicio cuando fue presentado ayer en esa conferencia de prensa. El juez dijo que no se me juzgue, literal, que no se me juzgue por mi silla de ruedas. El juez lo que quiso decir es lo que yo me imagino que ha tenido que combatir toda su vida. Es su capacidad de estar de frente a las posiciones versus una silla de ruedas que puede procurar
el elemento de compasión, el elemento de pena, lo que en otros casos sería el infantilismo, pero que en este caso se convierte en la emocionalidad que se trae al discurso y a la cuestión que se está planteando, para que sea ese el análisis que privilegie, en este caso, el que se confirme o no se confirme a un juez. Al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que debe ser hoy una de las instituciones que más sufre de politiquería y de mala imagen por las posiciones que han asumido gobiernos del Partido Nuevo Progresista en los últimos 30 años y los propios miembros de la Judicatura del Alto Foro. No olvidemos que fue el licenciado y gobernador de Puerto Rico que atendió el ascenso del juez Rodríguez Casillas, Luis Fortuño, quien amplió la mayoría del tribunal, la composición del tribunal, para que el PNP tuviera mayoría ideológica y las decisiones se tomaran, por lo menos desde esa posición, desde esa ampliación, desde el punto de vista ideológico, porque favorecen al partido, no porque favorecen al país. Y cuando el juez Rodríguez Casillas dice eso, me parece que es honesto, está diciendo, yo no quiero que me cojan pena, yo quiero que me juzguen por lo que yo he hecho en los tribunales. Porque yo no sé si ustedes recuerdan las últimas posiciones que ha habido en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La discusión ha sido de los casos que los jueces han visto. Ahí está la última que nombró Trump con relación a los casos de derechos de las mujeres y su fundamentalismo religioso evidente. Y cuando uno atiende ese comunicado de prensa y ve y escucha a un Papa Francisco hablando de la desinformación, una pensaría que lo primero que le debieron haber cuestionado al juez, al gobernador de Puerto Rico que nominó a este candidato, oiga, usted habla aquí de todo, hasta del accidente que tuvo el joven que hoy lo mantiene en una silla de ruedas, pero no dice cuáles son las controversias que han girado alrededor de su carrera judicial y que ha colocado en posición de ser un juez de carrera hoy y que usted tomó en consideración para nombrarlo juez del Tribunal Supremo. Este fue el juez que decidió con una jueza y otro juez del Tribunal de Apelaciones, una jueza nombrada por el Partido Popular, Giselle Romero, y otro juez, Carlos Candelaria, la decisión de que Ricardo Rosselló Nevares debía ser candidato, podía ser confirmado como cabildero de la estadidad, a pesar de la controversia electoral que tuvo en el 2020, a pesar de que no era un residente o que mintió cuando dijo que era residente de Puerto Rico y votó las elecciones del 2020. Como mínimo debió estar en ese comunicado. Por eso, cuando el juez sabiamente establece, no me juzguen por la silla de ruedas, le está diciendo al gobernador lo menos que debió haber estado ahí, habrían sido los casos que yo he visto, los casos que yo he atendido como jurista. Y lo que no tenía que estar era cómo fue que yo llegué a esta condición física. Porque yo no quiero que me juzguen nunca por esta silla de ruedas. Y eso es vital. Y ahí quien falló fue la comunicación del gobierno de Puerto Rico, que no le dijo ni al 32% ni a todos los que están en este país escuchando de qué manera se dirime la política pública desde el Ejecutivo, de qué manera el Ejecutivo piensa que puede o no traer candidatos que asuman su responsabilidad de imparcialidad, sobre todo en un tribunal de justicia. ¿De qué manera está ejerciendo ese poder? Y ese
es un planteamiento que, a pesar de que es su amigo y que entiende que debe ser evaluado correctamente en una vista, el licenciado Osvaldo Burgos Pérez lo trajo tal y como en un mensaje en su muro, porque es amigo personal de Rodríguez Casillas. Y dice, yo lo menos que espero es que lo juzguen por ese talento, porque lo conozco como una persona justa, pero advierte, no estoy de acuerdo con algunas determinaciones que ha tomado y sobre todo establece que las debe contestar en su día. ¿Por qué tiene que estar ausente del análisis de la nominación a un juez del Tribunal Supremo? Lo que ha hecho, si él no llegó allí por otra cosa, se supone. Ojo, aclaro lo dicho. Lo que le está diciendo el gobernador de Puerto Rico al país es que no importa lo que el juez haya decidido antes, él lo está nombrando porque es un buen PNP y es un buen estadista. Y ahí es que no le hacen un servicio honesto al país. Ahí es que seguimos repitiendo y resbalando, y sigue resbalando el Ejecutivo en decisiones que afectan la calidad de la discusión pública, que afectan la calidad de las instituciones. Y si hay una institución que no debería pensar en PNP populares independentistas, es el Tribunal Supremo de Puerto Rico, gobernador. Alba Toro dice, no sé si se acuerdan, pero ese partido no me nominó a Héctor Alonso, lo ponían en la papeleta como el joven no vidente, en la misma estrategia de la maldita pena, y se lo dice una persona ciega. Así es, Alba Toro. Gracias por tu comentario y saludos. Ahí es donde yo realmente creo que el Papa Francisco, cuando habla de la desinformación, que los medios a veces traen la información a medias y no lo dicen completo y no traen los contextos, está hablando de todas estas ejemplos que estamos trayendo hoy aquí. Desde el Ejecutivo, desde la comunicación política, desde la comunicación pública, el gobierno falla, el gobierno de Pedro Pierluisi falla en comunicar correctamente, en traer los contenidos que tiene que traer independientemente que no le guste. El gobierno falla, la ciencia falla desde el gobierno cuando no le dicen al país que la vacuna mengua. El gobierno falla cuando no le dice al país correctamente lo que establecen las nuevas guías de indulto. Y cuando indultan parecen contradictorias con las guías que emitieron hace 2 semanas. Si no hay convergencia en la desinformación, si no está claro que lo que diría el país en este momento y la comunicación que recibe el país es confusa, pues yo no sé lo que es confuso. Y créanme que desenredar estos entuertos a veces 1 hora, 15 minutos, 20 minutos antes, porque nos llegan informaciones todo el tiempo, no es fácil. Pero nosotros tenemos un compromiso en seguir haciéndolo. Son las 9 de la mañana, me pasé. Nosotros nos vamos. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí ustedes pueden coordinar y pueden programar sus donativos a Bonitas Radio. Fundación Periodismo 21 recibe por ATH Móvil. La Fundación recibe también a través del correo general PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonitas Radio en Instagram, iVoox, iTunes y Spotify, YouTube 24/7. Gracias, Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Nos vemos a las 5 de la tarde en Qué Palo en Noticias. Hasta luego.